There you go. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Very good. Aquí aprietan mucho los zapatos. When people would ask me how I was, I got tired of saying I'm fine, so I learned to say my shoes are too tight. Dice que cuando alguien le preguntaba, no sabía qué responder, así que aprendió a decir mis zapatos me aprietan un poco en español. But then whenever they replied, I didn't know what they said. So, Así que cuando le respondían ya sabía qué más continuar. so I'm sorry I can't speak in Spanish, but I trust my translator. Dice, perdón que no sé hablar español, pero pues confío en mi traductor. I'm going to talk about hope today as opposed to optimism. Quiero hablar de esperanza, de fe, en lugar de optimismo. Hope depends on God, optimism depends on people. La fe depende en Dios, mientras que el optimismo depende en las personas. I see every reason to be hopeful, I just don't see very many reasons to be optimistic. Veo muy pocas razones para tener esperanza, para tener fe, pero hay muy pocas razones para ser optimista. I actually consider optimism to be a form of mental illness. Considero de hecho el optimismo una forma de dificultad mental, deficiencia mental. So if I ask my students, how many of you are better than an average driver? Almost all of them will say they are, but only half of them can be. That's optimism. Fíjese, es como cuando le pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes son buenos conductores? La mayoría, la mitad de ellos responde que lo son, pero en realidad no lo son. But hope is another matter. Hope depends on God. Amén. Pero la esperanza, la fe depende en Dios. No es optimismo, la fe depende en Dios. So what I'm going to talk about is the impossible. Quiero hablar de lo imposible. I was in an airport in London one time, and I was on my way home from Africa. Estaba en el aeropuerto en una ocasión y venía de regreso de África. And I had a layover that was like 10 hours long. Y hubo un retraso de 10 horas. And there was a plane that was leaving just in 3 or 4 hours, and I asked if I could get on that plane. Había un avión que dentro de 3 horas aproximadamente iba a salir. Yo fui a preguntar si podía viajar en ese avión. And they said, sure, there's lots of room on that plane, but do you have a bag? And I said, yes, I've come from Africa. I've been gone for 2 weeks. I did check a bag. Me dijeron, ¿tiene alguna maleta? Y yo les dije, sí, estuve en África varios días y entonces tengo una bolsa para enviar. They said, well, then you can't go. You have to go with your bag, and we can't get that bag on that plane. Entonces no puede irse con nosotros porque no podemos llevar esa bolsa, esa maleta. I said, you can't transfer my bag to that plane in 3 or 4 hours? ¿No pueden pasar mi maleta en 3 horas al otro avión? And then she says, no, it's impossible. No, me dijo ella, es imposible. She shouldn't have said that. No debería haber dicho eso ella. Because I'm a philosopher and I'm really interested in impossible. Porque yo soy un filósofo y me gusta divagar sobre lo imposible. So I said, it's impossible. I want to know what kind of impossibility it is. Sí que es imposible, le dije yo. Quiero saber qué tipo de imposible es eso. I said, is it a metaphysical impossibility? If my bag tries to get on a plane it's not supposed to be on, it will vaporize? ¿Se refiere usted a una dificultad imposible metafísica o que mi bolsa no se puede materializar en el avión? And she says, no. No, dijo ella. And I said, well, is it a political impossibility? If my bag tries to get on the plane it doesn't belong on, all the other bags are going to throw my bag off? Entonces le dije, ¿se trata entonces de una dificultad? ¿Es imposible políticamente? Es decir, ¿mi bolsa no puede entrar al avión por maneras políticas? And she says, no. Y entonces ella me respondió, no. And I said, well, I have to understand this. Explain to me what kind of impossibility this is. Entonces le respondí, necesito saber qué tipo de imposible es esto, porque no comprendo si no es político ni tampoco filosófico. And she says, well, the people over there won't answer the phone. Bueno, es que la gente allá no va a responder el teléfono. I said, that's not an impossibility, that's a policy, that's different. Eso no es imposible, eso es una póliza, es diferente. So she then got on the phone and spent the next 3 or 4 hours, and it turns out it's impossible. Así que se puso en el teléfono a hablar a las personas por el otro lado y tardó 3 horas en contactarlos y nunca los pudo contactar, entonces sí era imposible. But it got me to thinking about the way we use impossible. So then I come back to the States and I'm with this group of young Christians. Así que me puso a pensar en el término imposible. Cuando regresé a los Estados Unidos estaba dando un seminario, una clase con unos jóvenes. And they have this great idea that they want to do for the kingdom of God. Ellos tenían esta motivación por hacer algo especial por el reino de Dios. It's a huge project. It's going to require lots of resources of both people and money. Un proyecto maravilloso que incluía muchos materiales, fuentes de ingreso y muy grande.
And so we talked about it for an hour. Everybody's excited about it, but now it's time for the older Christians to rain on their parade. Hablamos de eso por aproximadamente una hora, pero ahora era tiempo de ponerle patitas al proyecto. Oh yeah, it's a great idea. It's really exciting, but there's no way that we could ever get the resources we need to do it. Era una gran idea, es maravilloso, suena excelente, pero no hay manera, dijeron los adultos, de que podamos ponerle dinero, invertir dinero a este proyecto. And then somebody said something they shouldn't have. Y alguien dijo que no debía haber dicho, alguien dijo algo que nunca debía haber dicho y fue, They said it's impossible. dijeron, es imposible. And I said, really? Yo dije, ¿de verdad? What kind of impossibility is it? I need to know this. ¿Qué tipo de imposible es? Quiero saber qué tipo de imposible es. And I said, and they said, well, there's no way we could ever get enough money and people to do Es this. que es imposible conseguir todos los fondos y las personas y los recursos para poder hacer funcionar este proyecto. And I said, well, how much equity do you have in your house? Bueno, ¿cuánta ganancia tienes en tu casa? How much do you have? ¿Cuánto tú tienes? How much do you have? ¿Cuánto tienes tú? This is what I have. Esto es lo que yo tengo. And we put it all together, and guess what? We had plenty of money. Lo pusimos todo junto, lo sumamos y en realidad todos teníamos el dinero. I said, see, we can all sell our houses and we can do this. Podemos vender nuestras casas y logramos este proyecto. And they said, well, where are we going to live? Bueno, pero ¿dónde vamos a vivir? I said, we're going to live on the streets. Podemos vivir en la calle, dijo él. And they said, we can't do that. No podemos hacer eso. They said, that's impossible. Es imposible. And I said, really? De verdad, dijo Randy. There are people out there who do it all the time. Hay gente allá en otros lados que lo hacen todo el tiempo. They'd probably teach us how to do it. Tal vez nos podrían enseñar cómo hacerlo. I said, okay, I get it. You don't want to do it. I don't want to do it. But don't say it's impossible. Ok, lo entiendo, dijo Randy. Tú no lo quieres hacer, yo tampoco lo quiero hacer, pero no digas que es imposible. Often, what we think is a resource problem is a faith problem. En ocasiones lo que pensamos que es un problema de recursos, de ingresos, no es un problema de recursos, es un problema de fe. And the problem is when we always calculate what we're going to do based on our resources, we never leave much room for God. Y el problema es que cuando calculamos nuestra vida a manera de los recursos, cuando calculamos nuestra vida, trazamos nuestra vida en base a los recursos, nunca vamos a vivir de la mano de Dios. So I want to share with you one of my favorite passages. Quiero comentarles uno de mis versículos favoritos. This is Mark chapter 6 rather. Gracias. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Beginning with verse 30, where we have this story of Jesus feeding the 5,000. La historia donde Jesús se alimenta a los 5,000. Marcos capítulo 7. What's interesting about this is one of the very few stories about Jesus that's found in all four Gospels. Esa es una de las pocas historias que se encuentran no solamente en los evangelios sinópticos, también en el evangelio de Juan. En los 4 evangelios se encuentra esta historia. And I wonder, why is this story so important to all the Gospel writers? Because there are more interesting. Y uno se pregunta, ¿por qué esta historia logró ser incluida en los 4 evangelios? ¿Por qué es tan importante? You know, Jesus raising Lazarus from the dead, that's a lot more exciting than multiplying food. Jesús levantando a Lázaro de la muerte seguramente es más emocionante, más importante como para ser incluida en todos, pero no es así. So why does everybody include this one? So how about reading Mark 6, 30 down through 44? Marcos 6 del 30 al 34. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos a un lugar tranquilo y apartado para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía y que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni siquiera para comer. Así que salieron de la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos les reconocieron y los vieron salir y la gente corrió para buscarlos a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. So they've been working all day with people and they're exhausted. Jesús y sus discípulos estuvieron trabajando con personas todo el día y estaban exhaustos. Everybody had that experience before, right? Is tired of people, we can't take it anymore.
Algunos de nosotros hemos experimentado eso, ¿no es cierto? Uno se cansa de la gente, ya no puedo hacerlo más. So Jesus takes his apostles, they try to sneak away, but people see them leaving. Jesús se llevó a sus discípulos, trataron de irse por un lado, pero la gente los encontró y los siguió. And they show up at what they think is going to be a solitary place where they're going to be able to be alone and get some rest, and there's this mob of people waiting for Por un them there. momento Jesús y sus discípulos pensaron que iban a llegar a un lugar solitario, tranquilo, para contemplar, pero lo único que encontraron fue que toda esta gente logró encontrarlos. You know, that it may have happened to you, or you go home and hope to spend a quiet evening and find out there's a bunch of people there waiting for you. Tal vez le ha pasado a usted que planea irse a la casa, descansar, pasar un buen tiempo por usted solito cuando encuentra que hay un montón de gente ahí en la casa. But they don't run them off. They start teaching, and the day starts to get late. Pero no se fueron, se quedaron ahí, comenzaron a enseñar y el día comenzó a mejorar conforme iba pasando el tiempo. And nobody in this group is planned except nobody's brought any food except one little kid who brought his lunch. Nadie trajo comida, así que solamente un niño que estaba por ahí fue el que trajo y se preparó para traer comida. And so the apostles say, "Okay, look, we gotta send these people home. They need to go eat and get on with their lives, essentially." Los discípulos estaban estresados diciendo, mandemos a toda esta gente para que vayan a comer, ¿qué vamos a hacer con ellos? And Jesus says to the apostles, "You feed them." Y Jesús les dice a los apóstoles, ustedes aliméntenlos. And this isn't in the text, but this is what they really said. Esto no está en la palabra, pero esto es lo que realmente ellos dijeron. That's impossible. Eso es imposible. And Jesus says, "Really? Y Jesús les dice, ¿en serio? It's impossible?" ¿Es imposible? He said, "What do you got?" ¿Qué es lo que tienen? "Oh, got 5 loaves, 2 fishes, got one little kid who brought his lunch, and Jesus takes that from him." ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, un niño los trajo y Jesús se lo quitó. And Jesus says, "Okay, Y have them Jesús sit down." dice, Jesús, siéntense y vamos a hacer algo. And they start distributing the food, and it turns out that there's enough for everybody. Distribuyeron la comida y todo alcanzó. I wonder what this story is about. You know, there's another story in the next chapter where Jesus feeds 4,000. Hay una historia consecutiva a esta que acabo de mencionar que habla de Jesús alimentando a 5,000. And they're a little bit different stories. The first story happens in Jewish territory. The second story happens in Gentile territory. Es interesante porque la primera historia pasa en territorio judío, pero la siguiente historia pasa en territorio gentil. And in the first story, there are a lot of good Jewish numbers, like 5. That's a good Jewish number. En la primera historia hay un número muy interesante que es el número 5, el número 5. Cinco. Número 5. Y en la siguiente historia, And in the second story, there are a lot of good Gentile numbers, like 7. y está el número 7. En la historia que es para los gentiles está el número 7, lo cual es muy interesante. Ponga atención a esto. So there's probably something about these stories where Jesus has come to minister to both Jews and Gentiles. Es algo muy interesante el fenómeno que ocurre cuando Jesús está ministrando a gentiles, pero también está ministrando a judíos. And that's interesting, but that's not really what I'm interested in today. Y es interesante, pero no es en lo que me voy a ocupar en este momento. I think what's more interesting is Jesus taking whatever resources they have and it being enough. Lo que es interesante de estas historias es que Jesús toma lo que está disponible y lo pone a dar un buen uso. I wonder if a church ever has a resource problem. Me pregunto si alguna vez iglesias han tenido problemas de recursos. Now, I know I seem to have a resource problem because sometimes I have things I want that I can't afford. En ocasiones yo tengo un problema de recursos, de ingresos. Quiero cosas, pero no las puedo conseguir, no las puedo comprar. But it's hard for me to believe that God will call us to any work that He doesn't empower us to do. Pero para mí es muy difícil creer que Dios nos llama a hacer algo que es imposible de realizar. If it is really God's call on us, it can't be impossible. Si Dios nos ha llamado a hacerlo, no puede ser imposible de lograrlo. So I had this ministry that I wanted to launch several years ago. He estado envuelto en este ministerio que he querido empezar desde hace años, But I wasn't ready. pero no estaba listo. Didn't have the money, No tenía el dinero
and I didn't feel like I personally was spiritually ready to do it yet. Y no me sentía ni espiritualmente, ni económicamente, ni con recursos para poderlo realizar. I didn't feel like I'd reached the level of maturity to do it. No sentía que tenía la madurez necesaria para poder empezar este ministerio. And one of my good friends says to me, "You've been talking about this for years." Uno de mis amigos más allegados me dijo, has estado hablando acerca de esto por muchos años. And he says, "Are you ever going to do this, or are you just going to talk about it?" ¿Vas a hacerlo o solamente vas a estar hablando y hablando de eso? This is why I try not to have too many spiritual friends. Eso es por eso no tengo muchos amigos espirituales. And I said, "I'm not ready." Es que no estoy listo. And he says, "If you wait till you get ready, you will never do it. Si te esperas a estar listo, nunca lo vas a hacer. Why don't you just start?" ¿Por qué no solo comienzas? And so I did. Así que lo hice. And I wasn't ready. Y no estaba listo. And I have made all sorts of mistakes. Y la he regado, pero mucho. And guess what? God has worked not only in the good decisions that we've made, but He's even worked in the bad ones. Y sabes que Dios ha trabajado en las buenas decisiones y ha hecho y mejorado las decisiones malas. Dios ha estado conmigo todo el tiempo. It turns out it wasn't a resource problem, it was a faith problem. Me doy cuenta que no era un problema de recursos, era un problema de fe. Now, I'm not recommending that you become irresponsible. No te estoy recomendando que seas una persona irresponsable. It turns out there actually are things that are impossible, De hecho, es cierto, hay cosas que son imposibles. like me dunking a basketball. Como yo encestando una canasta tipo NBA. It's very frustrating. I will be able to dunk in heaven. Yes, Es muy frustrante, pero en el cielo sí voy a ser capaz de hacerlo. because I have a basketball dunking soul that's just stuck in this body. Porque dentro de mi cuerpo tengo un espíritu de básquetbol que será desarrollado allá en el cielo. Okay. There are some things that are impossible, Hay muchas cosas imposibles. but we are very much too quick to think some spiritual things are impossible when the truth is they're just hard. Hay ocasiones en las que pensamos que cosas son imposibles, pero en realidad no es una manera, no es que sean imposibles, es una cuestión de la fe y que en realidad solamente son difíciles, no imposibles. They require us to sacrifice. Requieren sacrificio, They require us to give up part of ourselves. They Requieren que- require our time and our money. requieren que abandonemos nosotros mismos, abandonemos dinero. And because they're hard, we call them impossible, and that way we don't have to start. Y como son difíciles, las consideramos imposibles y no queremos comenzarlas. But here's Jesus with a few fish and a few loaves and 5,000 people, and he says, "We have plenty here." Y aquí está Jesús, con solamente 5 panes, 2 peces, una multitud de personas y diciendo, denles de comer. I think this passage is basically about the resourcefulness of God. Creo que este pasaje habla exactamente de la abundancia, de la sobreabundancia de Dios y su gracia. The God of the Bible is the God who regularly does the impossible. El Dios de la Biblia es el Dios de los imposibles. All right, so I want to show you one more passage real quick and then we'll be done. Isaiah chapter 6. Quiero hablarle de un pasaje más en Isaías capítulo 6. Can you read that one? Sure. Yeah, it's a short chapter, just to the end. Yep. Isaías capítulo 6 dice, el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves?
Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelva en mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente será invadida y quemada. Pero así como el torbellino y el roble dejan un tronco para que se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. I want to start at the end of the passage first. Quiero comenzar con el final del pasaje. God gives Isaiah a terrible job. Dios le da a Isaías un trabajo espantoso. He says, Isaiah, I want you to preach. And Isaiah thinks, that's not so bad. Dios le dice a Isaías, quiero que vayas a predicar. Isaías dice, bueno, no está tan mal. What do you want me to preach? ¿Qué quieres que predique? I want you to preach this. You are the most sinful, hard-hearted people I've ever seen. Quiero que vayas y les prediques el siguiente mensaje. Todos ustedes son la gente más pecadora y sucia que conozco. And the more I preach, the worse you get. Y lo más que les predico, lo peor que se ponen. And Isaiah says, how long do you want me to preach that? Y Isaías pregunta, ¿y como cuánto tiempo quieres que predique eso? And God says, until there is nothing left. Quiero que prediques hasta que no haya nada, no exista nada más. Until everything is gone. Hasta que todo ha desaparecido. Aside from the job that God gives Jesus, this is the worst task anybody has ever given in the Bible. Después del trabajo que Dios encomendó a Jesús, este es el peor trabajo que alguien haya recibido. How is Isaiah going to do this? ¿Cómo le va a hacer Isaías para poder cumplir su misión? It sounds impossible. Suena imposible. And then we go back to the beginning. Y entonces vamos al regreso. Isaiah goes to church. Isaías va a la iglesia. Believe it or not, God shows up. Así que Dios se muestra, aunque no lo crea. God in all of his glory. Dios con toda su gloria. The hem of the robe fills the temple. La gracia de Dios llena el templo. That means this figure is huge. Es decir, Dios está presente, es inmenso, es grandísimo. The place is shaking and fire is around. El lugar está temblando, moviéndose. There are these heavenly beings flying around God. Estos ángeles celestiales, seres celestiales volando alrededor. They have 6 wings. With 2 they fly. With 2 they cover their faces. With 2 they cover their feet, which is a euphemism. It usually means genitals. Fíjese, es curioso porque estos seres celestiales están volando todo alrededor, con 2 alas vuelan, con 2 alas se cubren y la escritura dice que se cubren sus pies, lo cual es un eufemismo para referirse a que cubren sus genitales. In other words, these beings are so intimidated by God that they cower away from him. Es decir, estos seres celestiales están tan intimidados por Dios que le huyen, escapan a él. And here's poor Isaiah and he says, whoa, whoa, whoa. Y aquí está el pobre Isaías diciendo, I'm a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, and God, keep your distance. estoy delante de Dios, viviendo entre gente tanta pecadora, voy a morir. Dios, mantente a la distancia. He's afraid. Tiene mucho miedo. God says, okay, I'm going to take care of this problem, and one of the heavenly beings gets a live coal and places it on Isaiah and says, with this, I've made you clean. Dios dice, bueno, voy a arreglar este asunto, manda a uno de los ángeles toma con la tenaza el carbón encendido, le toca los labios a Isaías y dice, con esto está arreglado todo el asunto. And then God says, I have a job. Who wants to volunteer? Y Dios dice, tengo un trabajo, ¿quién quiere ser voluntario? And Isaiah says, me, please. Isaías dice, yo. And God says, okay, this is what I want you to do. Y Dios le dice, ok, esto es lo que quiero que hagas. And he gives him this terrible job. Y le da este trabajo horrible. And this is why it's not impossible. Y por eso es que no es imposible. Isaiah has come to understand this terrifying God. Isaías llega a comprender que aunque Dios es increíble,
This God who sent the 10 plagues, Este Dios que estableció los cimientos del templo, who destroyed the armies of Egypt, que destruyó el ejército de Egipto, who struck Uzzah down for touching the ark, who struck Uzzah down for touching the ark of the covenant. que nos dejó impresionados cuando tocó con cualquiera que hace... Yeah, Okay. I'm sorry. Is there a word in Spanish for No, ark of the that's fine. covenant? Okay. It's me. Who destroyed his own temple, Que destruyó el mismo templo que él construyó, who sent his own people into exile. que mandó a su propia gente, a su pueblo, en exilio. This terrifying, almighty God, Este Dios aterrorizante, Isaiah comes to understand, Isaías llega a entender, is on his side. está de su lado. Dios está de su lado. And that's how he's going to do this job. Y así es como va a lograr cumplir su objetivo. And that's the message I want to say to you. Y es el mensaje que quiero compartir con ustedes. The God who raised Jesus from the dead, El Dios que levantó a Jesús de la muerte, who fed thousands of people with a few little loaves and fishes. que alimentó a multitud de personas con solo pequeños recursos. The God who appeared to Isaiah and then gave him this terrible task. El Dios que se le apareció a Isaías y que le dio esta tarea tan increíble. This God Ese Dios is on your side. está de tu lado. Now, Ahora, what is impossible? te pregunto, ¿qué es imposible? Not much. No mucho. The Lord bless you and keep you. Que el Dios te bendiga y te guarde. The Lord make his face to shine upon you Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti and give you peace. y que te dé paz. To him who is able to keep you from falling Aquel que te es digno y que te mantiene de caer. and to present you before his glorious presence Y para presentarte delante de Él como un glorioso regalo, without fault sin falta and with great joy. y con gran gozo. To the only God our Savior Al único Dios, nuestro Salvador, be glory and majesty y la and majestad dominion and power y el poder y la gloria forever and ever, por siempre y para siempre. world without end. Amén. Amen.